Hola chicos, buenas tardes y bienvenidos a la clase de diagnóstico diferencial entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez y soy especialista en anatomía patológica en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Bueno, a modo de introducción, decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación intestinal crónica de causa desconocida que cursa con brotes y remisiones, con dos entidades bien definidas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Hay que saber también que en un 10-20% de los casos no es posible determinar si se trata de una u otra, clasificándola como colitis indeterminada. Saber también que la colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn. Con respecto a la localización, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tramo del tubo digestivo, desde boca hasta el ano, siendo lo más frecuente la afectación ileocólica. En la colitis ulcerosa solo afectaría a colon y recto, pudiendo existir ileitis por reflujo. Aquí tenemos el dibujo, lo que sería la enfermedad de Crohn, que sería todo el tubo digestivo, y la colitis ulcerosa, sobre todo colon y recto. Con respecto a la forma de afectación, pues bueno, la enfermedad de Crohn sería típicamente discontinua, parcheada, a saltos, y en la colitis ulcerosa tendríamos una afectación continua. Aquí tenemos una imagen macroscópica, una pieza quirúrgica correspondiente a un paciente con colitis ulcerosa. Aquí tenemos ilion terminal y aquí donde empieza el colon vemos una mucosa congestiva, hiperémica, con una afectación continua, típico de la colitis ulcerosa, la afectación continua. Vemos que está afectado todo el segmento de manera continua, sin ninguna zona, sin ninguna área sana. Con respecto a la profundidad de la inflamación, pues en la enfermedad de Crohn lo típico es la afectación transmural, con formación de fisuras y úlceras, y en la colitis ulcerosa tendríamos una afectación única de la mucosa, con una mucosa hiperémica, ulcerada y hemorrágica. Aquí tenemos dos imágenes histológicas. La primera, a poco aumento, se trata de una colitis ulcerosa. Vemos este espacio blanco que sería una úlcera y aquí tendríamos la mucosa, donde vemos mucho infiltrado inflamatorio, pero limitado a la mucosa. La submucosa, que vendría por aquí, y la capa muscular propia, estarían libres de inflamación, porque es una afectación única de la mucosa. Es una inflamación superficial, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que es transmural. En la imagen de abajo tenemos un hallazgo histológico típico de la colitis ulcerosa, que son los accesos crípticos. Vemos las criptas rellenas de polimorfonucleares neutrófilos. Con respecto al grosor de la pared intestinal, pues bueno, decir que en la enfermedad de Crohn lo típico es el engrosamiento y fibrosis con una disminución de la luz, y en la colitis ulcerosa tendríamos un adelgazamiento con el riesgo del megacolon tóxico. Vemos aquí una radiografía donde vemos un aumento en el diámetro del colon transverso en un paciente con megacolon tóxico con colitis ulcerosa. La radiología, pues la enfermedad de Crohn, lo típico es el signo de la cuerda, la radiografía varicada, y la colitis ulcerosa tendríamos la imagen en tubo de plomo. Macroscópicamente, la enfermedad de Crohn, endoscópicamente, tendría una mucosa típica con aspecto en empedrado. También se dice manguera de jardín. Aquí tenemos la imagen endoscópica de una enfermedad de Crohn, como vemos que asemeja mucho a lo que es un empedrado. Y la colitis ulcerosa se caracteriza macroscópicamente por la presencia de pseudopólipos. Histológicamente, la enfermedad de Crohn es muy típico los granulomas epitelioides no necrotizantes. Son patonómicos, lo único que se encuentran en el 50% de los casos. Eso hay algo más definitivo, pero no siempre están. Además de estar en cualquier capa de la pared intestinal, también podríamos encontrarlo en ganglio linfático, mesenterio, hígado, páncreas, etc. Y la colitis ulcerosa, pues histológicamente lo típico son los accesos crípticos, que es la imagen que hemos visto anteriormente. Los accesos crípticos es la lesión histológica más característica, como hemos dicho, y serían un acúmulo de polimorfonucleares neutrófilos en la luz de las criptas. Aquí tenemos varias imágenes de enfermedad inflamatoria intestinal. La primera corresponde a una enfermedad de Crohn, donde vemos un granuloma epitelioide no necrotizante. La segunda imagen
vemos una colitis ulcerosa con un acceso crítico. Aquí tenemos una foto más aumentada donde vemos las glándulas y en la luz de la crista vemos un acúmulo de polimorfonucleares neutrófilos, acceso crítico típico de la colitis ulcerosa. Y en esta última imagen vemos, esto es una imagen de una pieza quirúrgica donde vemos una mucosa totalmente arrasada por la inflamación, donde vemos que la inflamación se mete en la submucosa muscular, afectando a todas las capas del intestino, por tanto afectación transmural, por tanto estaríamos hablando de una enfermedad de Crohn. Con respecto al riesgo de malignización de ambas entidades, pues saber que la enfermedad de Crohn tiene un bajo riesgo de malignización y que la colitis ulcerosa tiene un importante riesgo, y este riesgo es mayor en pacientes que presenten la enfermedad con más de 10 años de evolución y una afectación pancolónica. Además, provocaría tumores múltiples y de mayor grado de malignidad. A modo de resumen de la enfermedad de Crohn, pues bueno, recordar, como ya hemos visto, la inflamación, la profundidad de inflamación sería transmural, afectaría mucosa, submucosa, muscular serosa, toda la pared del intestino. Histológicamente se caracterizaría por los granulomas epitelioides no necrotizantes, formación de fisuras y aftas. Con respecto a la colitis ulcerosa, pues se caracteriza por la diferencia con la enfermedad de Crohn sería que la inflamación, la profundidad de la inflamación sería únicamente superficial en la mucosa, aquí la tenemos, con formación de úlceras y típicamente la formación de accesos críticos que sean polimorfonucleares neutrófilos en la luz de las cristas. Y bueno, para terminar, unos conceptos que me gustaría recordar y dejar claros porque son importantes, ¿no? Decir que la enfermedad de Crohn afecta desde boca a ano, es transmural, discontinua y la característica etológica principal son los granulomas no necrosantes. Recordad que aparecen en un 50% de los casos. La colitis ulcerosa se caracteriza por pseudopólipos y accesos críticos, que son los neutrófilos en la luz de las cristas. En cuanto a la mayor malignización la tiene la colitis ulcerosa, que el factor de riesgo más importante es, bueno, la afectación pancolónica, ¿no? Como hemos visto, y una duración mayor de 10 años, siendo el hallazgo de displasia grave una indicación de colectomía. Y por último, como complicación de la colitis ulcerosa, recordar que el megacolon tóxico se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, distensión y falta de ruido. Y en la radiografía simple nos confirmaría el diagnóstico. Pues nada, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado y os deseo mucha suerte.